Hola, hola, mis hermosas, ¿cómo están? Vamos entrando. Hoy es un vivo muy especial porque está dedicado específicamente para mis embarazaditas. ¿Por qué digo para mis embarazaditas? Porque como nosotros ya tenemos hace tiempito lo que es el... Me van comentando si se escucha bien, si sale todo bien mientras van entrando, ¿sí? Como nosotros tenemos hace tiempo ya el programa Low Carb, antiinflamatorio y demás, muchas alumnas habían entrado también con el objetivo incluso de lograr un embarazo y muchas se embarazaron. Entonces siempre me comentan, ¿verdad? Que están embarazadas y tal, ¿verdad? O muchas embarazadas también quieren entrar al programa. Pero el programa, como es un programa general, y es low carb, cosa que tampoco es muy recomendable en el embarazo, entonces de repente no encajan muy bien y sentía ya la necesidad de abrir un programa para ellas, ya que son consecuencia también del programa low carb, ¿verdad? Esos embarazos. Y también para quien no haya hecho lo mismo, ¿verdad? Lo que sí que mucho tiempo me pidieron gestantes poder hacer un programa específico para gestantes. Solamente que gestación, como ustedes se imaginarán, es un poco más complicado, es un poco, hay que tener mucho más cuidado de lo que es un programa general nomás para todas, ¿verdad? Entonces yo estuve buscando la forma de poder realmente hacer un programa que les sirva como programa, que tenga el grupo y todo, porque el grupo realmente, el grupo activo es algo de muchísima ayuda para cualquiera, ¿verdad? Y este programa también, el que vamos a abrir, va a tener grupo y tal, pero con la diferencia de que yo quiero hacer una consulta con cada una de las alumnas, ¿verdad? Porque por más de que haya el programa, es necesario que cada una tenga sus individualidades, ¿sí? Entonces, sobre eso les voy a explicar al final de este vivo. Pero antes que nada, quiero hablar hoy un poquitito sobre gestación, sobre los cuidados que hay que tener, tanto principalmente en el inicio hasta el final, en cuanto a alimentos y en cuanto a los nutrientes que de repente son importantes suplementar. Ese es uno de los puntos también por los cuales en este programa las embarazadas van a tener una consulta individualizada conmigo como para que yo les pueda realmente preparar algo individualizado, ¿verdad? Pero les voy a explicar mejor cómo va a funcionar al final. Primero vamos a hablar un poquitito sobre alimentos, nutrientes y algunas dudas que me enviaron, ¿sí? Ya están unas cuantas, entonces ya vamos a comenzar con todo. Bien, tengamos en cuenta que un embarazo comienza, voy a acomodarme aquí un ratito. Si les va quedando dudas, pueden escribirme. Al final del vivo voy a tomarme un momento para responder todas sus dudas y las que no puedan ser respondidas también voy a seguir respondiendo después en las historias, ¿sí? En la fase inicial del embrión, eh, vamos a comenzar directamente desde el inicio cuando queremos lograr una implantación, cuando queremos lograr, porque de repente no solamente para gestantes ya, muchas van a comenzar gestantes, o sea, ya van a comenzar su tratamiento, sus cuidados ya embarazadas y muchas también están en busca de un embarazo. Entonces, ¿cuáles son algunos cuidados también que hay que tener en ese en el inicio de la gestación? Al inicio, cuando tenemos cuando tenemos ya el embrión, estamos más favorables a a un proceso inflamatorio. Entonces, al inicio hay que tener cuidado con antiinflamatorios. Todo lo que nosotros, por ejemplo, cuando estamos buscando un embarazo, es todo antiinflamatorio. Necesitamos desinflamar el organismo para que esté apto para una concepción, para una buena implantación. Entonces, todo lo que en un comienzo recomendamos antiinflamatorio en el momento en el cual, porque ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal, vamos a ir primero por lo ideal.
Lo ideal es que ustedes hagan unos 6 meses de tratamiento o al menos 3 meses de tratamiento en el cual nosotros ponemos en orden todos los nutrientes, la alimentación antiinflamatoria, todos los nutrientes de vitamina D, el complejo B, todo en orden, zinc, hierro, todo en orden como para ahí intentar una concepción, ¿verdad? Entonces, sí se da el caso de lo ideal, hacer el tratamiento en el momento en el cual ya vamos a intentar realmente la concepción, ahí vamos a disminuir todos aquellos antiinflamatorios. Entonces, muchas veces, incluso cuando estamos buscando un embarazo, suplementamos resveratrol, por ejemplo, que es súper antiinflamatorio, y eso vamos a cortar cuando vamos a buscar esa parte de la ovulación para buscar la concepción. Vamos a cortar todos aquellos que sean antiinflamatorios, principalmente obviamente suplementaciones, pero también en la alimentación hay que tener mucho cuidado con algunos alimentos. ¿Cuáles, por ejemplo, serían? Un exceso de flavonoides, por ejemplo. Anoté yo acá. Por ejemplo, el hecho de tomar jugo de uva. No estamos hablando de tomar un vaso de jugo de uva, pero estamos hablando de excesos. Por ejemplo, 1 litro de jugo de uva, tampoco vamos a tomar. 1 litro de jugo de frutilla todo el día. No vamos a tomar durante el proceso que estamos buscando la concepción. O sea, durante esas 2 semanas buscando la concepción vamos a tratar de evitar. Y también en el inicio, hasta 12 semanas vamos a tener estos cuidados de no exagerar con antiinflamatorios. Exceso significa estar tomando 1 litro, por ejemplo, de jugo de esas frutas. Vamos a tener cuidado ahí, por ejemplo, vamos a tener cuidado con los frutos rojos. ¿Cuáles serían los frutos rojos? Frutilla, uva, cereza, mirtilo, berry, azaí, mora, todos aquellos frutos rojos que yo les recomiendo siempre cuando estamos en el inicio del embarazo, que vamos a tomarlo al inicio como las 12 primeras semanas, vamos a tratar de tener cuidado con su consumo excesivo. Entonces, por ejemplo, si es la fruta congelada, hasta 100 gramos de esa pulpa congelada por día es el límite. No vamos a excedernos de eso. Si es la fruta in natura, hasta 150 gramos por día. Entonces, presten atención. No les estoy diciendo que son alimentos prohibidos. Después vamos a hablar de los alimentos prohibidos. Pero les estoy hablando sobre algunos cuidados que hay que tener. Las frutas son buenas, hay que agregarlas, pero hay que tener cuidado con las frutas rojas en el inicio del embarazo, ¿sí? Entonces, si es pulpa congelada, vamos a tener cuidado de hasta 100 gramos de esa pulpa congelada por día, o si es la fruta in natura, hasta 150 gramos. Bien. Lógicamente, suplementos como resveratrol o suplementos a base de frutos rojos también vamos a tratar de evitar. Suplementos sí ya vamos a tratar de evitar al 100% porque ya son dosis más elevadas. ¿Qué más? Deben ser las frutas que se puedan consumir o que no se puedan consumir. Vamos ya a pasar a las frutas. Bien, en cuanto a las frutas, es bien individualizado. Por eso les digo que quiero conocerlas a cada una de repente como para entender dentro del programa. Después les voy a explicar bien, pero sí vamos a tener una consulta para que yo les pueda preparar las individualidades, ¿sí? Las frutas dependen mucho de los síntomas que esté teniendo la gestante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una embarazadita que está comenzando el embarazo con una disbiosis intestinal que le da de repente diarrea, que le da realmente más peristaltismo al intestino, está teniendo diarrea, por ejemplo, o se está yendo demasiado de cuerpo, entonces las frutas vamos a tratar de evitar aquellas que son más laxantes, como por ejemplo mamón, ciruela, naranja, por ejemplo. Básicamente evitamos, según la individualidad, esta gestante está teniendo más diarrea, más peristaltismo, vamos a evitar las frutas más laxantes. De lo contrario, pasa comúnmente que hay más
constipación. Lo más común es que haya constipación por un aumento de la progesterona. En el inicio del embarazo, por ejemplo, aumenta la progesterona justamente para evitar la contracción, para aumentar la contracción intrauterina, que eso ayuda en el desarrollo del bebé en el comienzo, pero esto también acarrea la consecuencia de que disminuye ese peristaltismo que hace que nos vayamos bien de cuerpo. Entonces es un síntoma muy común en el inicio del embarazo tener más constipación. Entonces si esta gestante está con esos síntomas, ahí entonces evitamos las frutas que son más, que dan más constipación, ¿verdad? Como por ejemplo la banana, vamos a tratar de evitar más, o la guayaba, por ejemplo, vamos a tratar de evitar más. Cuando hablo de evitar no significa tampoco que esté prohibido, no va a pasar nada con que haya una rodajita de banana en tu mix de frutas, pero son frutas que hay que tener cuidado individualmente según el síntoma de la gestante, ¿sí? Bien. Luego podemos hablar un poco también sobre las carnes, que hay muchas dudas también sobre las carnes. Las carnes son todas liberadas. Carne roja, pollo, cerdo incluso está liberado también. Entre las carnes rojas vamos a tener más cuidado con el hígado, por ejemplo, porque el hígado, que incluso también en el consumo normal, tiene más exceso de toxinas el hígado en sí. ¿Por qué? Porque justamente así como nosotros juntamos todas nuestras toxinas dentro del hígado para metabolizarlas y ser desechadas. La misma cosa pasa con el hígado animal. Entonces, cuidado también con el exceso de hígado, ¿sí? No estamos hablando de que está prohibido, pero cuidado con el exceso de consumo de hígado en el embarazo. Las otras carnes rojas, súper recomendadas, son fuentes de zinc, que es importantísimo para el embarazo. Pollo y cerdo también liberado tranquilamente. Con los pescados son los que vamos a tener más cuidado. ¿Por qué? Los pescados, principalmente los moluscos, los que tienen las costras, son fuente de micotoxinas. Son tipos de pescados que juntan muchas toxinas del mar, juntan muchas toxinas dentro de sus partes, por decirlo así. Entonces realmente son fuentes que vamos a tratar de evitar nomás. No estamos hablando todavía de intoxicación, pero realmente son fuentes que van a agregar demasiadas toxinas a nuestro organismo, y principalmente al inicio del embarazo es donde están más susceptibles a todo aquello que conlleve toxinas, ¿sí? Entonces realmente los moluscos, no sé si las ostras en sí vamos a tratar de evitar. Y en cuanto a otros pescados, los pescados más grandes también tratamos de evitar, porque los pescados más grandes son los que más van a juntar todas aquellas toxinas del mar, ¿verdad? Y en cuanto a pescados, podría ser una buena opción lo que es sardina. La sardina sí puede ser una buena opción. Tilapia y salmón, por ejemplo, también hay que tratar de evitar. Entonces, un consumo más o menos regular. Normalmente dicen de 2 a 3 por semana, pero yo les recomendaría basar solamente a una vez por semana el consumo de pescados durante la gestación, principalmente en el comienzo, ¿sí? La mayor parte de lo que es tilapia y salmón, por ejemplo, están más contaminados de mercurio, por ejemplo. Incluso cuando es una persona que consume mucho pescado, normalmente tiene el mercurio más elevado, y un mercurio elevado puede incluso dar infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre. Normalmente cuando son pareja, viven juntos, comen prácticamente lo mismo, y normalmente los dos están con mercurio elevado, y esas son algunas de las causas también de dificultad para lograr un embarazo. Entonces hay que reducir el mercurio, hay que reducir los metales tóxicos
para lograr el embarazo. Sería antes, ¿verdad? Como les comenté, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es hacer antes de un tratamiento. Y en cuanto a cuando ya está gestante, realmente tratar de evitar aquellos pescados con mayor contenido de mercurio como son tilapia y salmón, ¿sí? Yo les recomendaría una vez a la semana nomás el consumo de pescado y de resto ya que sea carnes, pollo, cerdo y los porotos, ¿sí? Vamos a hablar también de porotos. El cuidado mayor que hay que tener con las carnes es el cocimiento, que estén bien cocidas, tanto en carnes rojas. En carnes rojas incluso el riesgo de intoxicación es menor, pero en cuanto a pescados, en cuanto a cerdo y en cuanto a pollo, bien cocinados. Nada de pescado crudo, nada de carnes crudas. Pollo normalmente no se come luego crudo, cerdo tampoco, pero carnes crudas, por ejemplo, no. Entonces, bien cocinado. En el cerdo, por ejemplo, tenemos el riesgo de cisticercosis, no me sale, eh, que son contaminaciones si la carne está mal cocinada. Entonces, siempre sí o sí bien cocinada. Si vas a cocinar en tu casa es mucho más fácil. Si vas a comer afuera, pedirle sí o sí bien cocinado, ¿sí? El pollo por el riesgo de salmonela y el pescado por el riesgo de anisquiasis, que es una verme del pescado también, y es muy peligroso realmente. Por eso justamente se recomienda evitar el sushi, por ejemplo, en el embarazo. Con el sushi hay de repente cierto debate, ¿verdad? Porque de repente si vos estás muy segura del lugar, de la limpieza de ese lugar, si siempre comes de ahí, nunca pasó nada, bien, vos queda a tu criterio. Pero si quisieses realmente evitar todo tipo de riesgo, mejor no el sushi, ¿sí? Bien, sobre tubérculos y granos. A ver, ya anoté acá. Son muy importante en el desarrollo del embarazo. El consumo de carbohidratos es muy importante en el desarrollo del embarazo. Por eso justamente es cuando una de las razones por las cuales el programa Low Carb de repente no es tan apto para embarazadas, porque el contenido de carbohidratos en el embarazo tiene que ser mayor a lo normal. En realidad es normal en carbohidratos. Entonces tendría que tener 50 a 60% aproximadamente de carbohidratos en su alimentación. Incluso un déficit, un consumo menor que eso es justamente una de las causas por las cuales las embarazadas comen de más y comen mal, ¿verdad? Porque no están justamente comiendo todo lo que deberían de comer. Y cuando les hablo de todo lo que deberían de comer, es todo lo que deberían de comer bien, ¿verdad? No es para estar comiendo, como se dice, por dos, ni nada de eso. En el embarazo es un pequeño aumento nomás que se tiene a partir del segundo trimestre y en el tercer trimestre. En el primer trimestre tampoco no hay ningún aumento calórico. La recomendación no hay ningún aumento calórico, solamente se tiene en cuenta la calidad de la alimentación, ¿sí? Entonces, pero solamente en el caso de diabetes gestacional es donde realmente vamos a tratar de disminuir a como mínimo 45% de carbohidratos. Eso es cuestión de cálculos, que no es algo que ustedes van a calcular, es algo que la nutricionista calcula justamente en la alimentación y es una de las principales causas por las cuales justamente hago este programa que tiene la parte individualizada también, porque en embarazo no solamente podemos tener en cuenta la calidad de la alimentación o simplemente pasar nomás un programa general, sino que realmente hay que calcular y calcular bien, principalmente el contenido de proteína, por ejemplo, que es primordial en el desarrollo del bebé, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener un programa específico de la alimentación que deben llevar. Vamos a tener el grupo activo con las embarazaditas, pero cada una va a tener una individualidad. Otra vez va a tener la consulta conmigo individual, ¿sí? Por eso, ese es uno de los motivos también por los cuales este programa tiene cupos limitados, ¿sí? Porque va a ir en la agenda misma, entonces realmente no voy a poder atender tantas personas. Bien.
Entonces, en cuanto a tubérculos y granos son importantes, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, cuando existe alergia a níquel, y esto es una parte muy importante, si la gestante es alérgica al níquel, entonces ahí sí hay que tratar de evitar lo que es el poroto negro, lentejas, arvejas, hasta el garbanzo, por ejemplo, y las oleaginosas, que son almendras, castañas, nueces. Si la gestante es alérgica al níquel, hay que tratar de evitar, por ejemplo, esas legumbres y esas oleaginosas. ¿Cómo yo puedo saber si soy alérgica al níquel? Hay una forma muy fácil de identificar si sos alérgica al níquel, que es justamente las personas que tienen reacciones con billutería, por ejemplo. Entonces, famoso, te colocas esos aritos de billutería y te da picazones, te queda todo rojo, te da roncha y toma. Entonces, esa es una señal clara de alergia al níquel. Si nunca probaste, si siempre usaste oro, entonces lo que puedes hacer es probar con una billutería y ahí en un lapso de 2 horas ya vas a identificar si realmente te hace mal o no la billutería. Esto no vale, por ejemplo, para esos enchapados en oro, porque cuando son enchapados en oro, por más de que no sea todo oro, igualmente no hay el contacto directo con el níquel. Tiene que ser una billutería así, bien baratita, ¿verdad? Entonces ahí vos podés identificar si tenés esa alergia al níquel. Entonces tratar de evitar esos alimentos ricos en níquel justamente, que son, yo les dije que preparen bolígrafo y papel, así es que anoten. Poroto negro, lentejas, arvejas, garbanzos y las oleaginosas, ¿sí? En cuanto a las oleaginosas son ricas en arginina, entonces son importantes para el desarrollo también del embrión y son ricas en selenio, también un mineral que tiene que estar regulado en el embarazo. Vamos a hablar también un poco sobre suplementaciones, pero realmente son importantes, pero ahí está justamente la individualidad. Si no sos alérgica al níquel, podemos agregar las oleaginosas porque son ricas en ciertos nutrientes, pero si sos alérgica al níquel, por ejemplo, hay que tratar de evitar las fuentes oleaginosas, ¿sí? El maní, que fue una de las preguntas también, no hace parte de estas oleaginosas en sí, pero igualmente hay que tener cuidado con el maní por el contenido de aflatoxinas, de las micotoxinas, todos aquellos alimentos fuentes de toxinas. De hecho, que todos los alimentos tienen cierta parte de toxinas, pero aquellas fuentes de más contenido de toxinas hay que tratar de evitar, principalmente en el inicio del embarazo y durante todo el embarazo también. Entonces, maní realmente, mantequilla de maní también, es un alimento que hay que tratar de controlar su consumo, ¿sí? Entonces, básicamente un consumo bien esporádico nomás de maní. Si es que demasiado te gusta, si realmente no hace diferencia en tu vida, mejor evitarlo completamente durante el embarazo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a algunas preguntas que me hicieron específicas en cuanto a el embarazo, ¿sí? Sobre creatina. La creatina, si es permitida en el embarazo, realmente la creatina hay estudios demostrando beneficios durante la gestación en el desenvolvimiento del embrión y beneficio en el desarrollo del sistema nervioso central del bebé con la creatina. Solamente que lo que hay que tener en cuenta con la creatina es si es realmente necesario. ¿Por qué? Porque la creatina tiene su valor y hay muchos otros nutrientes que son mucho más importantes de suplementar antes que la creatina, ¿sí? Entonces la creatina ya sería un complemento nomás ya. Si es que querés agregar, está permitido.
tiene incluso beneficios y tal, pero primero hay otros nutrientes que son mucho más importantes como el omega 3, vitamina D, zinc, por ejemplo, o hierro. Vamos a hablar también sobre eso, pero realmente no, en muchos casos la creatina no es tan necesaria así, pero está permitida, ¿sí? La sardina, atún y sardina enlatado, por ejemplo, me preguntaron acá. Los enlatados, vamos a tratar de evitar, ¿verdad? Por justamente las toxinas de la lata, de los enlatados en sí. Cuando se consumen enlatados, siempre, y esto para todas las personas, siempre tratar de que sea al aceite. A diferencia de lo que se piensa, ¿verdad? Que a la agua es mejor porque justamente el aceite, no sé por qué, por las calorías, por la grasa, porque no, siempre es mejor al aceite. ¿Por qué? Porque las toxinas del enlatado, como siempre les digo, las toxinas son liposolubles, entonces, lipofílicas, perdón, lipofílicas, entonces las toxinas se impregnan en la grasa. Entonces, si es una sardina o un atún enlatado al aceite, la mayor parte de las toxinas van a quedar en el aceite del enlatado. Si es un enlatado al agua, la mayor parte de las toxinas, ¿dónde van a quedar? En el pescado. Entonces, entre agua y al aceite es mejor al aceite, pero igualmente enlatados no sería mi primera opción, ¿sí? Bien. Test, vamos a hablar sobre test también, me preguntaron. Entonces, los test son muy limitados en el embarazo, hay pocos test que son permitidos. ¿Por qué también hay pocos test permitidos? Porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en el embarazo hay pocos estudios que te dan 100% de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer estudios en gestantes, porque no hay muchas gestantes que se sometan a estudios, ¿verdad? Entonces, los estudios en gestación son más limitados en cuanto a alimentos que te dan seguridad. Y si no te dan 100% de seguridad, entonces se evita. Esa es la recomendación. Mejor evitar que consumir algo que no sabes, ¿verdad? Entonces, test, la mayoría igualmente son abortivos, entonces vamos a tratar de evitar algunos test que son permitidos. Podría ser el té de jengibre, por ejemplo, puede ser permitido porque podría ayudar en el manejo de náuseas. Entonces, en algunos casos se puede permitir el consumo de té de jengibre, té de frutas, que sería básicamente comer la fruta, y básicamente eso en cuanto a té de melisa también. Yo personalmente, para mis pacientes, siempre es cero test, entonces tratar de evitar y unas pequeñas excepciones para el té de jengibre si es que hay muchas náuseas, por ejemplo. Té de manzanilla, hay ciertas personas que dicen, no, el té de manzanilla se puede y tal, no es 100% seguro. El té de manzanilla, té de lavanda, por ejemplo, son buenas opciones para el final del embarazo, cuando ya estamos intentando lograr ya inducir a un parto. Entonces, té de melisa y té de lavanda, incluso en el día del parto, hay estudios que demuestran disminuir los dolores tanto en el parto como en el posparto. Entonces, té de manzanilla, té de lavanda pueden ser consumidos hacia el final de la gestación. El consumo de tamaras también, no recuerdo si tamaras era el nombre en castellano, se me fue el nombre, pero creo que es tamara. También está demostrado inducir al parto. Entonces, esos sí pueden ser consumidos hacia el final de la gestación, cuando realmente ya queremos inducir a un parto, ¿sí? El anís tampoco, té de anís. Ninguno de los tés son seguros a excepción de jengibre, ¿sí? 100% seguros. Bueno, otra pregunta que me hicieron sobre los nips de cacao. Cacao normalmente también se conoce como tratar de evitar, por ejemplo.
Entonces, principalmente durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, vamos a tratar de evitar el consumo excesivo de cacao. Nos vamos a agregar, por ejemplo, 4 cucharadas de cacao por día. Principalmente para quien tiene preeclampsia, por ejemplo, o para quien tiene riesgo de preeclampsia. Entonces tratamos de evitar al inicio del embarazo, en esas primeras 12 semanas, podría ser, pero luego ya tratamos de evitar un consumo excesivo. El mate y tereré también me preguntaron, eso también vamos a tratar de evitar por el consumo de cafeína. Es la misma cosa que vamos a hablar de, bueno, vamos a pasar a lo que es la cafeína. La cafeína es bien debatido también si es permitido, si no es permitido. Yo personalmente durante mis tratamientos también le recomiendo evitar al 100% la cafeína. Café descafeinado se puede en el caso de que realmente no aguante estar sin cafeína, pero lo ideal sería cero consumo de cafeína. El consumo de cafeína también está relacionado con menor crecimiento durante la adolescencia, por ejemplo, y está relacionado también con mayores chances de leucemia. Entonces, yo evitaría al 100% lo que es cafeína y ahí entra, obviamente, los tés con cafeína. Entra el té de matcha, entra el mate y entra el tereré, lo que es hierba. Entonces, tratar de evitar también durante la gestación. Una pregunta también bien común es sobre los condimentos. Y ahora préstenme bastante atención sobre condimentos. Curry, cúrcuma, porque condimentos estamos hablando de condimentos naturales, ¿verdad? No estamos hablando de condimentos industrializados. Eso obviamente vamos a tratar de evitar. Vamos a tratar... Ay, mi batería. Condimentos para la comida, por ejemplo. Todos los condimentos están liberados a excepción de la canela. Con la canela vamos a tener más cuidado. O sea, vamos a tratar de evitar justamente. Pero los otros condimentos, curry, cúrcuma, jengibre, orégano, romero, todos están liberados siempre y cuando sean usados como condimentos para la comida, ¿sí? Incluso estos días estaba viendo un estudio en el cual indica que el consumo de condimentos variados durante la gestación ayuda a mejorar el paladar del bebé. ¿Por qué? Porque entran en contacto con el líquido amniótico dentro ya del útero y ayuda, básicamente, literalmente va formando el paladar del bebé cuando tenemos una alimentación diversificada en condimentos. Cuando no tenemos una alimentación, por ejemplo, de todo el tiempo harinas y dulces, harinas y dulces, harinas y dulces. Eso también tiene relación con el paladar del bebé luego de nacido, ¿sí? Entonces es una forma ya que desde el embarazo ya estemos educando el paladar del bebé, por más de que el bebé, de hecho, nace igualmente con un paladar puro, ¿verdad? Pero realmente tratamos de variar lo que es condimento. Cuando son en la comida, no es la misma cosa que ni tomar un té de orégano, por ejemplo, ni tomar un té de cúrcuma, té de cúrcuma no, pero cúrcuma dentro de un pollito, dentro de un arrocito, puede ser, porque es menos la dosis, ¿verdad? No estamos hablando, por ejemplo, de un shot, por ejemplo, ahí de limón, cúrcuma, curry. Entonces son dos, depende mucho de las dosis. Cuando son utilizados como condimentos para la comida, están liberados todos, no te va a pasar nada. Pero no es la misma cosa que estar tomando un shot de cúrcuma, por ejemplo. Eso sí vamos a tratar de evitar. O un shot de pimienta, por ejemplo. Vamos a tratar de evitar. Hace rato había una pregunta sobre pimienta, creo, una cosa así. Es básicamente mínimo el consumo de pimienta durante la gestación, ¿sí? Entonces eso. Vamos a pasar a los suplementos importantes dentro de la gestación. Un suplemento súper importante es el omega 3, ¿sí? El omega 3 impactará incluso en el posparto
y la lactancia. O sea, omega 3 es un suplemento que hay que tomar antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, ¿sí? Entonces, omega 3 es un importante suplemento. Sí, en lo posible que tenga sello de certificación, el IFOS, por ejemplo, puede ser un sello de omega 3 en el suplemento, porque el suplemento de omega 3 compran en tiendas de suplementos. Entonces, en lo posible que tenga sello de certificación de calidad, entonces eso nos va a ayudar a elegir un omega 3 con menos contenido de metales tóxicos y toxinas. Como les comenté en un comienzo, es muy importante tratar de evitar todos aquellos alimentos que tengan más contenido de toxinas, ¿sí? Entonces, una fuente de omega 3 también son justamente la sardina. Y es importante en el embarazo, en el posparto y en la lactancia. Incluso acá tengo un estudio en el cual relaciona el consumo de omega 3 en el posparto, en la gestación, posparto y lactancia, con disminuir las chances de depresión posparto. Entonces, es súper importante el consumo de omega 3. Omega 3 durante la lactancia, durante toda la totalidad, toda la lactancia también para la formación del cerebro del bebé. Entonces, es súper importante el omega 3. Otros suplementos importantes, otro suplemento importante es el zinc. Normalmente cuando hay una embarazadita, lo primero que se le da es hierro y ácido fólico, ¿sí? Solamente que el hierro y ácido fólico podrían depletar el zinc. Entonces normalmente te dan hierro, ácido fólico y no tomamos en cuenta el zinc. El zinc es un nutriente súper importante que hay que tener en cuenta también. Incluso justamente esa depleción de zinc podría traer más chances de mala digestión o de náuseas durante el embarazo. Entonces zinc es un nutriente importante también para medir y suplementar si es que hay carencia, ¿sí? El consumo de zinc, así como el omega 3, también tiene influencia en la inmunidad del bebé. Entonces, vamos a ver que zinc, omega 3 y vitamina D son vitaminas importantes, vitaminas minerales importantes para desarrollar la inmunidad del bebé luego de nacido. Entonces, justamente estos días estuvimos hablando en las historias, ¿verdad?, sobre la lactancia y la importancia en la inmunidad del bebé para toda su vida y tal, ¿verdad? Pero desde el embarazo nosotros ya podemos ir reforzando lo que es la inmunidad del bebé, lo que es incluso la inteligencia del bebé, el desarrollo cerebral del bebé. Entonces, realmente son nutrientes importantes que hay que suplementar si es que hay carencias, pero normalmente hay carencia de vitamina D, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen deficiencia de vitamina D y de zinc. Entonces, si hay deficiencia, sí o sí habría que suplementar principalmente en el embarazo, ¿sí? A ver, bueno, después hablamos también, ay, fuentes de zinc y hierro. Los porotos blancos son fuentes de zinc y hierro. Entonces, cuando igualmente si te suplementan hierro, vos podés agregar fuentes de hierro y zinc a tu alimentación, que son porotos blancos, carnes, peces, pollo y semillas de girasol y calabaza. Muy importante agregar durante la gestación, que son fuentes de zinc. Anoten ahí, porotos blancos, carnes, pescados, pollos, pescados, obviamente los que hablamos, que básicamente la sardina es lo más recomendado, pero, o carnes y pollo, y semillas de calabaza y semillas de girasol, agregar, por ejemplo, en tus frutas o en batidos, a tu alimentación en sí. Va a estar igualmente en el programa todo esto, ¿verdad? La vitamina D es importantísimo medir cuánto está y suplementar si hay deficiencia. La vitamina D tiene que estar como mínimo en 50, gente. No se pongan a mirar valores de referencia. La vitamina D tiene que estar como valor ideal por lo menos en 50.
La vitamina D tiene relación con el QI del bebé. Es ahí cuando yo les comenté que incluso tiene relación una buena suplementación durante el embarazo podría tener relación incluso con la inteligencia del bebé al nacer. Una deficiencia de vitamina D puede inducir a un parto prematuro, puede inducir también a complicaciones durante el embarazo, puede inducir a preeclampsia, puede inducir a diabetes gestacional. Entonces, vitamina D es una vitamina importantísima a tener regulado. Si haces un proyecto de fertilidad, eso es algo así que tiene que estar regulado antes del embarazo, sería lo ideal, pero igualmente si ya estás gestando, vamos a controlar esa vitamina D y suplementar en el caso de que haya deficiencia, ¿sí? Bueno, mis queridas, estos más o menos son traté de resumir algunos nutrientes importantes que hay que tener en cuenta y los cuidados principalmente, las más comunes. Y lo que les quiero comentar ahora es sobre el programa que vamos a tener de gestación saludable. ¿Cómo va a funcionar este programa? Va a ser básicamente cómo hacemos el programa local antiinflamatorio en el cual ustedes reciben un programa y tenemos un grupo activo, solamente que con la diferencia que en este programa los cupos son limitados porque yo con cada una quiero hacer una consulta individualizada y no solo una, sino 3. Entonces el programa va a durar 3 meses y vamos a tener una consulta con cada una durante los 3 meses, una consulta por mes, ¿sí? Entonces vamos a tener el programa, vamos a tener el grupo con las demás embarazaditas, que para mí este grupo va a ser re lindo porque cada una va a estar en una fase diferente y obviamente van a enviar sus fotos, porque el programa también básicamente va a ser para antes, durante y después. O sea, también va a servir para quien está en periodo de lactancia, porque son individualidades, ¿verdad? Entonces realmente vamos a hacer un programa para antes, durante y después de la gestación saludable. Y yo quiero hacer una consulta con cada una 3 veces, al inicio, al siguiente mes y en el último mes. 3 meses de programa, estés en el mes en el cual estés, si estás en el comienzo, si estás en el segundo trimestre, si estás en el tercer trimestre o si estás ya en el posparto, que es súper importante también. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a tener el programa, vamos a tener el grupo y vamos a tener una consulta conmigo con cada una. Esta consulta puede ser de forma online o puede ser presencial. Sí, ya vamos a tener consulta presencial para las que se inscriban a este programa. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta que va a ser básicamente una oferta que yo les voy a ofrecer. ¿Por qué? Porque 3 consultas tendrían el valor de 250.000 cada una, tendría un valor de 750.000. Ustedes van a tener las 3 consultas, más el programa, más el grupo conmigo activo durante esos 3 meses por el valor de 390.000. O sea, pagando 390.000 van a estar dentro del grupo con las demás embarazaditas y van a tener una consulta conmigo durante 3 meses, 3 consultas en total, para que yo les pueda realmente preparar todas esas individualidades, tanto evaluación de los análisis laboratoriales, tanto suplementación individualizada y tanto la alimentación también, porque de repente yo les voy a preparar un programa esqueleto, pero cada uno otra vez va a tener sus individualidades, principalmente también porque cada una va a estar en un periodo distinto del embarazo, ¿sí? Entonces lo que tienen que tener en cuenta, gente, que van a ser cupos limitadísimos para esta oferta, porque obviamente con cada una tengo que reservar un horario y los horarios, la agenda de por sí lo ya tiene los pacientes individualizados, entonces vamos a abrir cupos limitados para este programa, ¿sí? Igualmente, las que están en el grupo luego van a recibir toda la información, pero quisiera saber qué les parece, si están animadas para esto. Realmente es muy importante el hecho de llevar un embarazo saludable, no solamente por el embarazo, gente, porque eso es unos mensajes que estuve recibiendo estos días. El hecho de lograr una concepción.
no se trata solamente de lograr una concepción, se trata de primero llevar el embarazo a término, que hoy en día hay muchos abortos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es una de las principales razones por las cuales hoy en día hay mayor riesgo de abortos? Por el contenido de toxinas dentro de la gestante. Es decir, por una toxicidad ahí. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales hoy en día hay muchos abortos, lastimosamente, porque justamente no se preparan bien, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de la concepción, se trata de llevar el embarazo a término y no solamente de llevar el embarazo a término, se trata de formar un bebé saludable, tanto al nacer como durante la adolescencia, como ya en el periodo de adulto. Entonces, se trata ya de pensar en tu bebé a futuro, ¿sí? Si estoy con diabetes gestacional, igual puedo ingresar al programa. Claro que sí, cualquier tipo de patología, siempre y cuando sea gestante. ¿Por qué? Justamente por eso, y es por eso donde yo en este programa son cupos limitados, porque quiero hacer la consulta con cada una. Entonces vas a hacer el programa, vas a estar dentro del grupo, pero vas a tener tus individualidades, principalmente en las cantidades. Entonces, es por ello que yo voy a hacer una consulta por mes con cada una de ustedes como para hacer la parte de cálculos en cuanto a cantidad, porque la mayor diferencia en cuanto a una persona normal con una gestante también es la cantidad que va a consumir, ese cálculo dentro de su plan alimentario. Entonces, es más, si tenés diabetes gestacional, estás obligada a llevar realmente un tratamiento nutricional adecuado, ¿sí? Pensando en tu bebé, en llevar la gestación a término y pensando en la salud de tu hijo ya para toda su vida, ¿sí? Entonces realmente no se preocupen por ningún tipo de patología, siempre y cuando sean gestantes, este programa es para ustedes, ¿sí? Bien, no sé si tienen dudas, igualmente voy a enviarles todos los datos a los grupos, las que están en los grupos, las que entraron en contacto con nosotros. El programa, vuelvo a repetir, va a durar 3 meses. Van a tener una consulta conmigo, ya sea online o presencial, una vez por mes. Y vamos a tener el grupo activo, todo esto por un valor de 390.000 guaraníes y van a ser cupos limitados, ¿sí? Cupos limitadísimos luego, porque ya en esta semana y la otra ya tenemos que agendarles a todas y obviamente que el horario es limitado. Bueno, mis queridas, espero que les haya sido de ayuda este vivo, sea gestante, espero que hayan anotado. Voy a dejar guardado por unos días y luego también ya va a pasar a nuestra plataforma de solamente para las alumnas. Entonces, espero que hayas anotado todos los alimentos importantes y principalmente los cuidados importantes. ¿Sí? Traté de dividir en cuanto a los tipos de alimentos, ¿sí? Bien, creo que respondí, no hay muchas dudas por aquí, creo que respondí la mayoría. Entonces las voy a esperar, van a recibir, las que están en el grupo van a recibir todas las informaciones y como les digo, agenden lo antes posible. Ah, otra cosa, las inscripciones al programa van a ir solamente hasta el miércoles, ¿sí? Si se llenan antes los cupos, incluso antes, ¿verdad? Porque realmente son pocos cupos y yo creo que hasta el miércoles sí o sí ya se va a llenar la agenda, entonces realmente va a ser solo hasta el miércoles si no se llena, pero si se llena hasta el martes o mañana si se llena ya cerramos las inscripciones porque como les digo, lleva ese tiempo, no solamente de atenderle a ustedes, como de preparar sus individualidades también, ¿está bien? No se pierdan esta oferta, como les dije, ustedes podrían hacer una consulta individualizada, pero primero que nada, saldría mucho más caro, porque son 3 consultas, serían 750.000 guaraníes, y también no tendrían el acceso al grupo con las demás embarazaditas, que para mí va a ser súper lindo ese grupo, ¿verdad? Entonces, realmente no se pierdan esa oferta. Las espero, besitos, espero que les haya gustado y que les haya sido de ayuda. Cualquier cosita estoy a las órdenes también.